Damas y caballeros, gracias por tomarse un momento para escuchar. Quiero empezar diciendo esto muy claramente. No estoy aquí para apoyar a ningún partido político ni para atacar a nadie en particular. He dedicado mi vida a estudiar decisiones, buenas, malas e irreversibles. Y hoy, lo que presenciamos con el veredicto final de la Corte Suprema sobre la destitución de Donald Trump no es solo un momento político, es un momento decisivo para toda la nación. Verán, en el mundo de las inversiones hay una frase que usamos a menudo. Cuando baja la marea, se descubre quién ha estado nadando desnudo. Las instituciones, los sistemas y las democracias no son diferentes. Momentos como este, cuando se emite un veredicto final, cuando ya no hay apelación, revelan la verdadera fortaleza o debilidad de un sistema que ha estado funcionando durante décadas, a veces siglos. Ahora bien, la Corte Suprema no se despierta una mañana y decide hacer historia solo por los titulares. Los tribunales, como los mercados, se mueven lentamente, a veces dolorosamente lentos, sopesan la evidencia, los precedentes y las consecuencias. Y cuando un tribunal llega a una decisión final, especialmente una que no admite apelación, eso me dice algo importante. El proceso ya ha consumido una enorme cantidad de tiempo, energía y escrutinio. Esto no fue repentino, se fue construyendo paso a paso, silenciosamente, mientras el ruido exterior se hacía cada vez más fuerte. Mucha gente se pregunta, ¿qué significa esto para Trump? Es una pregunta natural, pero les animo a que se enfoquen un poco más. En los negocios, si solo se observa el precio de una acción, se pierde la salud de todo el mercado. Este fallo no se trata solo de un hombre sobre si las reglas se aplican de manera consistente, incluso cuando la persona involucrada es poderosa, popular y profundamente polarizadora. Siempre he creído que la confianza es el activo más valioso que cualquier sistema puede tener. En el mundo financiero, una vez que la confianza desaparece, el capital huye. En la sociedad, una vez que la confianza desaparece, la estabilidad se erosiona. Así que cuando un tribunal supremo emite un veredicto que no deja ninguna vía legal para avanzar, está enviando una señal, le guste o no a la gente, de que el código sigue vigente y sigue siendo importante. Ahora sé que las emociones están a flor de piel. Algunas personas se sienten aliviadas, otras enojadas, otras confundidas. Es normal. Todo punto de inflexión importante genera volatilidad emocional, al igual que los mercados. Pero la experiencia me ha enseñado algo. Reaccionar emocionalmente en momentos de cambio histórico casi siempre conduce a malas decisiones. A la larga, quienes ganan son quienes hacen una pausa, evalúan y comprenden las implicaciones más amplias. Piensen en lo que realmente significa que no queda recurso. Significa que el proceso legal ha llegado a su fin. En términos de inversión, el margen de maniobra ha desaparecido. No hay más prórrogas, ni más retrasos, ni más opciones para postergar el problema. Estén o no de acuerdo con el resultado, la irrevocabilidad tiene un peso. Obliga a la adaptación, obliga a la rendición de cuentas y obliga a un país a mirarse al espejo. Seré sincero, las naciones fuertes no se definen por líderes que nunca afrontan consecuencias. Las naciones fuertes se definen por sistemas que funcionan incluso cuando el resultado es incómodo. Si las reglas solo se aplican cuando convienen, entonces no son reglas, son sugerencias, y las sugerencias no protegen los mercados, las democracias ni el futuro. Así que, al iniciar esta conversación hoy, quiero que escuchen no como simpatizantes ni como oponentes, sino como ciudadanos y observadores. Pregúntense, ¿qué dice este momento sobre la resiliencia de las instituciones? ¿Qué dice sobre la rendición de cuentas y qué lecciones debemos aplicar mucho después de que los titulares se desvanezcan y el ruido pase a la siguiente crisis? Este no es el final de una historia, es el final de un capítulo, y lo que venga después dependerá no solo de los tribunales o los políticos, sino de cómo responda la gente cuando el sistema demuestre que aún puede tomar decisiones definitivas. Eso es lo que quiero que reflexionemos a medida que avanzamos. Ahora bien, hablemos de algo que no recibe suficiente atención cuando los titulares empiezan a volar: la firmeza. En los negocios, la firmeza es el momento en que se tienen las cifras, se completa la auditoría y no queda margen para la interpretación creativa. O se acepta el resultado o se afrontan las consecuencias de ignorarlo. El veredicto final de la Corte Suprema tiene el mismo peso.
Cuando ya no hay apelación, el sistema les dice a todos los involucrados: este capítulo está cerrado y debe comenzar la siguiente fase. Verán, la rendición de cuentas a menudo se elogia en teoría, pero se resiste en la práctica. Todos la apoyan hasta que se aplica a alguien a quien admiran, alguien por quien votaron o alguien que representa su identidad. Pero la verdadera rendición de cuentas no pide permiso. Llega silenciosa, firme y sin importar la popularidad. Así es como los sistemas funcionales sobreviven en el tiempo. He visto a empresas ascender y caer porque sus líderes creían que eran más grandes que las reglas. Al principio, romper las reglas parece inofensivo, luego se vuelve rutina y con el tiempo se convierte en cultura. Para cuando llega el momento de rendir cuentas, la gente se sorprende, no porque haya sucedido, sino porque se convencieron a sí mismos de que nunca podría suceder. Los sistemas legales, al igual que los mercados, tienen una memoria prodigiosa. No olvidan los patrones de comportamiento, incluso cuando la atención pública se desvía hacia otra parte. Cuando un tribunal supremo emite un veredicto final, está haciendo más que resolver una disputa. Está estableciendo un límite, está diciendo que aquí es donde se traza la línea. Los límites son incómodos, pero son esenciales. Sin ellos, el caos no llega de golpe. Se instala lentamente, disfrazado de excepción tras excepción. Muchos de ustedes se preguntarán si este tipo de decisión debilita o fortalece al país. Les diré lo que la experiencia me ha enseñado. Los sistemas se fortalecen cuando demuestran que pueden funcionar bajo presión. Cualquier máquina puede funcionar en condiciones perfectas. La verdadera prueba llega cuando se aplica presión, cuando las emociones se desbordan y cuando el resultado desagrada a millones de personas. Los mercados no temen tanto a las malas noticias como a la incertidumbre. Las naciones no son diferentes. Las prolongadas batallas legales, las apelaciones interminables y las cuestiones sin resolver crean inestabilidad. Una sentencia firme, incluso una controvertida, aporta claridad. Y la claridad, aunque a veces dolorosa, permite a las sociedades avanzar en lugar de permanecer atrapadas en un conflicto perpetuo. Hablemos también de los precedentes. Toda decisión final deja huella. Los futuros líderes, los futuros tribunales y los futuros ciudadanos recordarán este momento y se preguntarán: ¿qué ocurrió cuando se cuestionó el poder? ¿El sistema fue flexible a la presión o firme en sus principios? El presidente no grita, susurra, pero con el tiempo, esos rumores moldean el comportamiento más que cualquier discurso de campaña. Quiero enfatizar algo importante aquí. La rendición de cuentas no es venganza. No se trata de humillación ni de borrar el legado de alguien. La rendición de cuentas se trata de mantener la integridad de la estructura en la que todos confiamos. En los negocios, cuando un director ejecutivo dimite tras una sentencia firme, el objetivo no es destruir la empresa, sino protegerla. La misma lógica se aplica aquí. Habrá voces que afirmen que esta decisión abre puertas peligrosas, otros argumentarán que la cierra, ambas partes alzarán la voz, pero la verdadera pregunta no es lo que se dice hoy, sino cómo se comportará el sistema mañana. ¿Seguirán las instituciones operando con coherencia? ¿Se aplicarán las normas de manera uniforme? ¿Entenderán los futuros líderes que la autoridad conlleva responsabilidad, no inmunidad? Desde mi perspectiva, la idea más peligrosa en cualquier sociedad es la creencia de que ciertos individuos son intocables. Una vez que esa creencia se arraiga, la confianza comienza a deteriorarse y una vez perdida, reconstruir la confianza es increíblemente costoso, a veces imposible. Así que, cuando ya no haya apelación, no escuchen ni derrota ni victoria, escuchen resolución. He aquí un sistema que ha llegado al final de su proceso legal y ahora exige ajustes, no argumentos. Este es el momento en que se pone a prueba la madurez, no solo del liderazgo, sino también de la respuesta pública. La historia rara vez se anuncia con cortesía. Aparece, altera las rutinas y genera conversaciones incómodas. Este veredicto es uno de esos momentos y la forma en que se asuma, con calma o con caos, dirá mucho sobre la capacidad del país para gestionar la rendición de cuentas sin desmembrarse. Ese es el significado más profundo de la irrevocabilidad y por eso este momento importa mucho más allá de cualquier nombre en los titulares. Permítanme ahora cambiar de tema a algo que entiendo muy bien: la confianza.
En el mundo de las inversiones, la confianza no se basa en el entusiasmo ni en los eslóganes. Se basa en la previsibilidad, la transparencia y unas reglas que no cambian según quién esté al mando. Cuando estos elementos se debilitan, el capital duda, y cuando el capital duda, el crecimiento se ralentiza. El mismo principio se aplica a las naciones. La confianza pública es la moneda invisible que mantiene todo en movimiento. El poder, cuando se maneja con responsabilidad, fortalece la confianza, pero el poder sin límites hace lo contrario. A lo largo de los años, he visto corporaciones donde los líderes creían que su éxito las hacía inmunes al escrutinio. Durante un tiempo, todo parecía estar bien en la superficie. Los precios de las acciones subían, los aplausos se hacían más fuertes y las críticas eran descartadas como irrelevantes. Pero en el fondo se formaban grietas. Finalmente la realidad llegó, y cuando lo hizo llegó de golpe. Por eso este momento es tan importante. Un veredicto final de la Corte Suprema envía un mensaje no solo a los políticos, sino a los mercados, las instituciones y la ciudadanía. El marco sigue funcionando. Puede que no te guste el resultado, incluso puedes estar totalmente en desacuerdo con él, pero saber que las decisiones pueden llegar a una conclusión, que hay un punto final, crea estabilidad en un entorno que, de otro modo, sería incierto. Quiero que pienses en cómo se comporta la incertidumbre. Se propaga más rápido que el miedo. El miedo es emocional, pero la incertidumbre es paralizante. Cuando las personas no saben qué reglas se aplicarán mañana, posponen las decisiones de hoy. Las empresas dejan de contratar, los inversores se resisten, las familias se preocupan por el futuro. Un limbo político y legal prolongado conlleva un coste económico real, aunque no aparezca inmediatamente en los titulares. Algunos argumentarán que este veredicto sacudirá los mercados, romperá alianzas o profundizará las divisiones. A corto plazo, eso podría ser cierto. Los mercados reaccionan a las emociones antes que a los fundamentos, pero a largo plazo los mercados recompensan a los sistemas que demuestran su capacidad. ¿Correcto? Ningún sistema es perfecto. Lo que importa es si puede reconocer el estrés, aplicar sus reglas y avanzar sin derrumbarse bajo presión. La confianza pública no nace de la perfección, proviene del proceso. Cuando las personas creen que el proceso es justo, incluso los resultados que les desagradan se vuelven tolerables. Es una verdad incómoda, pero esencial. He perdido dinero en inversiones en las que respetaba las reglas más que los resultados, y a largo plazo esa disciplina me ha sido mucho más útil que perseguir victorias a corto plazo. Hablemos también de la cultura de liderazgo. Los futuros líderes están observando este momento de cerca, están aprendiendo qué sucede cuando la autoridad se encuentra con la responsabilidad. ¿Son las consecuencias teóricas o reales? La respuesta a esa pregunta moldeará el comportamiento durante décadas. En los negocios, cuando los líderes ven que se cumple la responsabilidad, el riesgo se mide. Cuando no es así, la imprudencia crece. Hay otro aspecto que no podemos ignorar, la perspectiva internacional. El mundo siempre está observando. Inversores, gobiernos e instituciones de todo el mundo evalúan la estabilidad de los sistemas de un país antes de comprometer recursos o generar confianza. Una nación que demuestra la capacidad de hacer cumplir sus propias reglas transmite una señal de fiabilidad. Y la fiabilidad, tanto en los mercados como en la diplomacia, es invaluable. No sugiero que este momento sea fácil, no lo es. La confianza no significa comodidad. A menudo, la confianza se construye en momentos incómodos, momentos en los que los sistemas se ponen a prueba y sobreviven. El verdadero peligro no es un veredicto difícil, es un sistema que evita por completo las decisiones difíciles. Si no se lleva nada más de esta sección, recuerde esto, el poder es temporal, pero se supone que los sistemas son permanentes. Cuando los sistemas se someten al poder con demasiada facilidad, se debilitan. Cuando mantienen su forma, perduran. Esa perdurabilidad es lo que da a la gente la confianza para invertir. No solo dinero, sino fe en el futuro. Así que, a medida que las reacciones continúan, los debates se intensifican y las emociones suben y bajan. Observen los fundamentos, observen si las instituciones siguen funcionando, observen si las reglas se mantienen consistentes. Esas señales importan mucho más que cualquier discurso, manifestación o titular. Así es como se construye la confianza, no de la noche a la mañana, no sin costo, sino a través de momentos en los que los principios se ponen a prueba y se mantienen. Y eso
más que cualquier otra cosa, determinará lo que viene después. Ahora, quiero hablar directamente sobre liderazgo porque momentos como este no solo juzgan los sistemas, sino que educan a los futuros líderes. Todo ejecutivo, todo político y toda persona influyente observa atentamente, lo admita o no, se plantea una pregunta simple. ¿Qué sucede cuando el poder choca con los límites? La respuesta que obtengan de este momento determinará cuán responsable o irresponsablemente actuarán en los años venideros. En mi carrera he aprendido que un gran liderazgo no se mide en tiempos fáciles. Cualquiera puede parecer capaz cuando las condiciones son favorables. El verdadero liderazgo se revela cuando surgen limitaciones, cuando las decisiones tienen consecuencias y cuando la rendición de cuentas ya no puede posponerse. Este veredicto de la Corte Suprema es uno de esos momentos límite. Recuerda a los líderes que la autoridad es condicional, no absoluta. Uno de los hábitos más peligrosos del liderazgo es confundir popularidad con inmunidad. Los aplausos pueden ser embriagadores. Crean la ilusión de que el apoyo reemplaza a la estructura, que la lealtad reemplaza a la ley. He visto a ejecutivos caer en esta trampa, rodeados de personas que les dicen lo que quieren oír en lugar de lo que necesitan oír. Con el tiempo, la realidad interviene y rara vez es amable. Por eso importa el largo plazo. Las victorias a corto plazo a menudo tientan a los líderes a forzar las reglas, reinterpretar las normas o poner a prueba los límites, y durante un tiempo, ese enfoque puede parecer exitoso, pero los sistemas que sobreviven durante generaciones son construidos por líderes que respetan las barreras, incluso cuando hacerlo limita su poder inmediato. El concepto del largo plazo es simple, pero difícil de practicar. Requiere aceptar las limitaciones hoy para preservar la credibilidad mañana. Significa comprender que las reputaciones personales o institucionales se construyen lentamente y se dañan rápidamente. Y una vez dañados, son increíblemente difíciles de restaurar. Piensen en cómo esto aplica más allá de la política. En los negocios, cuando una empresa ignora la gobernanza para buscar un crecimiento rápido, puede tener un rendimiento superior a corto plazo, pero con el tiempo los reguladores, los mercados o la confianza pública se ponen al día. El mismo principio aplica aquí. Un veredicto que impone límites puede parecer disruptivo ahora, pero refuerza la idea de que el liderazgo opera dentro de un marco, no por encima de él. Otra lección que vale la pena enfatizar es la humildad. Los sistemas funcionan mejor cuando los líderes reconocen que son administradores temporales, no dueños permanentes. La humildad no significa debilidad, significa comprender su rol dentro de algo más grande que uno mismo. Cuando los líderes pierden esa perspectiva, los sistemas comienzan a girar en torno a las personas en lugar de a los principios. Y es entonces cuando se instala la inestabilidad. También quiero dirigirme a la próxima generación. Los jóvenes que observan este momento están formando su comprensión de cómo funciona el poder. ¿Son las reglas flexibles para los poderosos y rígidas para todos los demás? ¿O se aplican de manera consistente? La respuesta que observen influirá en si crecen creyendo en las instituciones o desconfiando completamente de ellas. Los ejemplos de liderazgo importan más que los discursos. Las acciones educan más eficazmente que las promesas. Este veredicto, independientemente de la opinión personal, sirve como lección de consecuencias. Demuestra que el final de un proceso puede llegar, que las demoras no son infinitas y que en última instancia hay que afrontar los resultados. Seamos claros, ningún sistema se fortalece celebrando el castigo. La fortaleza surge del reforzamiento de los estándares. La rendición de cuentas no se trata de humillación, se trata de alineamiento, de volver el comportamiento a las normas acordadas. En sistemas sanos, la rendición de cuentas es correctiva, no destructiva. De cara al futuro, la pregunta más importante no es qué sucedió, sino qué aprenden los líderes de ello. ¿Respetarán los futuros líderes los límites antes o los forzarán más, creyendo que pueden evitar las consecuencias? Eso depende de la coherencia con la que se apliquen los estándares en el futuro. El largo plazo exige paciencia, exige moderación y la valentía de aceptar límites incluso cuando se cree que se pueden superar. Esa valentía es poco común, pero es la base de un liderazgo duradero.
Este momento desaparecerá de los titulares. Otra crisis lo reemplazará, pero las lecciones que aquí se inculcan permanecerán, moldeando las decisiones discretamente, mucho después de que la atención pública se haya desviado. Así es como funciona la historia, no en explosiones, sino en decisiones acumuladas. Y eso nos lleva a la pregunta final que todos debemos considerar. ¿Qué tipo de cultura de liderazgo queremos reforzar? ¿Una impulsada por el impulso y la exención o una basada en la responsabilidad y la previsión? Al llegar al final de esta conversación, quiero reducir la velocidad por un momento. Los grandes eventos tienen una forma de llevarnos a extremos, victoria o derrota, esperanza o miedo, correcto o incorrecto. Pero las perspectivas más valiosas suelen residir en el espacio tranquilo entre esos extremos. Ahí es donde se forma la perspectiva y la perspectiva es lo que permite que las sociedades perduren. He vivido lo suficiente para presenciar muchos momentos históricos. Cada uno llegó con urgencia, ruido y la certeza de que este evento lo cambiaría todo para siempre. Y aunque algunos lo hicieron, la mayoría no lo hizo de la manera que la gente esperaba. Lo que realmente moldea el futuro no es el titular en sí. Es cómo se comportan las instituciones, los líderes y los ciudadanos después de que el titular se desvanece. Este veredicto de la Corte Suprema representa un final, pero también representa un comienzo. Los finales obligan a la claridad, eliminan la ilusión de que el tiempo por sí solo puede resolver los problemas pendientes, y la claridad, aunque incómoda, es necesaria para el progreso. En las inversiones, la incertidumbre es enemiga de la toma de decisiones acertada. En las sociedades, los conflictos no resueltos desempeñan el mismo papel. La firmeza permite el movimiento. Quiero que consideren esto detenidamente. La estabilidad no es la ausencia de desacuerdo. La estabilidad es la presencia de procesos que pueden absorber el desacuerdo sin romperse. El debate, la disidencia e incluso la ira no son signos de debilidad. Lo que importa es si el sistema canaliza esas emociones de forma constructiva o permite que erosionen la confianza. La confianza se construye lentamente y se pierde rápidamente. No se crea con eslóganes ni personalidades, se crea con coherencia. Cuando las personas creen que las reglas se aplican independientemente del estatus, la confianza crece silenciosamente. Cuando creen que existen excepciones para los poderosos, la confianza se evapora rápidamente. Todo lo demás, el crecimiento de la cooperación en los mercados, se basa en ese fundamento. Algunos de los que me escuchan pueden sentirse tranquilos en este momento. Otros pueden sentirse inquietos. Ambas reacciones son comprensibles, pero les insto a no dejar que las emociones definan su perspectiva a largo plazo. Las reacciones a corto plazo rara vez reflejan la realidad a largo plazo. Con el tiempo, las sociedades que respetan los procesos superan a las que se basan en las personalidades, por muy convincentes que sean. Permítame compartir un principio en el que he confiado toda mi vida, centrarse en lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Los líderes van y vienen, los juicios comienzan y terminan, la opinión pública cambia, pero las instituciones, cuando se protegen y respetan, permanecen. Son el activo generador de riqueza de una nación. Si se las descuida, el costo es enorme. Si se invierte en ellas, los beneficios se miden en décadas. Este es también un momento de responsabilidad, no solo para los líderes, sino también para los ciudadanos. Cómo se habla de este veredicto, cómo se responde al desacuerdo y cómo se tratan mutuamente tras él, importará tanto como el fallo mismo. Los sistemas no colapsan de la noche a la mañana, se erosionan cuando desaparece el respeto. No creo que las sociedades fuertes requieran un acuerdo uniforme, creo que requieren un compromiso compartido con las reglas que rigen el desacuerdo. Ese compromiso se pone a prueba con mayor rigor cuando los resultados se perciben como personales, emocionales o injustos para una u otra parte. Superar esa prueba no requiere silencio, requiere moderación. De cara al futuro, la pregunta más productiva no es quién ganó, sino qué demostró el sistema que podía hacer, si demostró que podía llegar a una conclusión, imponer límites y seguir operando bajo presión, eso es una señal de resiliencia. Y la resiliencia, más que la brillantez o el poder, es lo que sostiene a las naciones a lo largo del tiempo. La historia juzgará este momento con una distancia y un contexto que ninguno de nosotros tiene hoy, pero la historia se moldea por lo que sucede después, por si se refuerzan los principios, por si las instituciones siguen funcionando y por si las personas eligen la comprensión en lugar de la indignación.
Así que los dejo con esta reflexión final. A largo plazo, el progreso no proviene de derribar sistemas cada vez que generan incomodidad, proviene de fortalecerlos para que puedan resistirla. Los veredictos finales no son fracasos de la democracia, son evidencia de su capacidad para concluir, corregir y continuar. La verdadera prueba comienza ahora, no en los tribunales, sino en cómo la sociedad avanza con paciencia, responsabilidad y una mirada al futuro en lugar del ruido del presente. Gracias por su atención.